vicesecretarios de la Secretaría de Educación Superior, administrativos de la Fuerza Administrativa, queridos profesores y estudiantes de educación. Y por supuesto, mi querido profesor José Manuel Gutiérrez. Bien, como ustedes saben, Funglode fue creado con el objetivo de que se discutieran temas de importancia, de interés y que contribuyan al desarrollo de la República Dominicana, del país. Y precisamente en el área de educación es un área donde hay tanto que discutir, donde necesitamos tantas reflexiones. Y precisamente por eso desde el Departamento de Educación Superior de Funglode estamos organizando una serie de charlas dirigidas fundamentalmente al sector educativo. En este caso, el doctor José Manuel Gutiérrez, de Barcelona, que fue una sugerencia de una querida compañera, Yasmín Machuca, desde Barcelona. Yasmín es una representante de Funglode en Barcelona, que siempre está pendiente precisamente de que en Funglode se desarrollen actividades importantes. El tema que él va a desarrollar, que es sobre las inteligencias múltiples en el siglo XXI, sumamente necesario en estos tiempos, como digo, donde hay tanta confusión en la educación. Prácticamente, comentaba con Josefina, y Josefina siempre lo dice, hay una confusión tan grande, hay un desorden tan grande que no se sabe por dónde, a qué planes obedecemos, cuáles son los objetivos. Y al fin y al cabo, lo que sí se evidencia que la calidad de la educación en la República Dominicana ha disminuido. Por ese motivo, los educadores, nosotros lo que nos interesa verdaderamente el desarrollo del país, estamos obligados a desarrollar actividades que contribuyan a hacer conciencia de esa problemática y ver desde cuántos puntos de vista podemos ayudar a mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Hoy, con la intervención del doctor José Manuel Gutiérrez, ustedes van a ver cuántos aportes pueden hacerse, qué necesidad hay de que haya un dominio del tema que él va a tratar. Bien, bienvenido, profesor. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que se van a sentir muy bien con su intervención, porque además de buen conocimiento que tiene como filósofo que es, tiene una gran posibilidad o capacidad de comunicación. Y además es persona simpática y eso ayuda mucho. Bien, le voy a dejar con Iván Guzmán, que va a leer la semblanza del profesor. Gracias nuevamente por haber asistido. Merecidísimo el aplauso a la doctora Ligia Amada Melo, que es un pilar de la educación superior en nuestro país. ¿Y qué decir de José Manuel Gutiérrez? Vamos a leer algunos de los datos para entrar un poco en contexto. Don José Manuel Gutiérrez Fernández, catedrático de Filosofía en el IES Calderón de la Barca de Gijón, formador de formadores del programa Filosofía para Niños, presidente del Centro de Filosofía para Niños del Principado de Asturias y fundador del Centro de Filosofía para Niñas y Niños en la Universidad de los Andes, Estado Trujillo, Zulia, Maracaibo. Tiene un UCB también en Caracas, en Oriente, en Cumaná. Es colaborador del despacho de la primera dama de la República Dominicana desde el año 2009 y profesor del primer diplomado del FPN, y actualmente se desempeña como profesor de la segunda maestría FPN de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, residente en la ABDA. La Constitución número 29, segundo izquierda, ahí está ubicado el Instituto IES Calderón de la Barca de Gijón, y hoy se encuentra aquí en la Fundación Global Democracia y Desarrollo para hablarnos de las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Bienvenido y el micrófono es suyo. Bueno, para mí es un grato placer el estar aquí con todos ustedes. Ya es mi segunda vez, porque gracias a Ligia Melo yo ya he estado aquí dando un curso de profundización de filosofía para niños y estuve viviendo en las casas que estaban de frente. Y ahí me pasé yo casi un mes
con lo cual para mí este local es conocido. Por lo tanto, venir aquí me ilusiona, porque me parece muy interesante el poder hablarles a ustedes de algo que yo siento, que es filosofía para niños. Yo fui quien lo implanté en Venezuela y luego lo implanté aquí desde el 2009. Finalmente estamos en la universidad y en la universidad estamos preparando, gracias también a Ligia Melo, que fue la primera persona con la cual yo hablé para potenciar un poco las becas de los futuros maestros hace tiempo. Y ella me dio una sugerencia muy importante. Me dijo, mire, yo quiero maestros que sepan trabajar con niños. No necesito maestros que tengan título, porque de títulos ya tenemos bastantes. Pero que sepan trabajar con niños no me parece que tengamos tantos. Entonces, yo lo que he gastado mi tiempo es en que realmente llegue esta semilla a esta república. Y he luchado bajo todos los medios para que esto sea una realidad. Por lo tanto, hoy les vengo a hablar de un tema que es las inteligencias múltiples. Pero quería iniciar y anunciaros un poco, como una sensibilización para atraerles la atención, porque todos los que están aquí son profesores o han sido profesores o están metidos en la docencia. Y van a ver cómo a veces los grandes medios, que parece que no tienen mucho interés en la educación, a veces aparecen cosas interesantes. Yo siempre digo a mis alumnos, y voy a contarles un chiste para que se rompa un poco, hay muchos profesores que ponen películas porno en sus clases. ¿Ustedes qué harían con ellos? ¿Qué harían? Hay muchos, ¿eh? Casi todos. ¿Alguien se atreve a decir algo? Kant dice que la filosofía es arriesgarse a equivocarse. Nadie se atreve. ¿Qué les harían? Ustedes que a lo mejor son responsables de un centro, ¿qué harían con esos profesores o profesoras que ponen películas porno? A ver. ¿Qué hacen con ella? Sí. Pues había que analizar a ver qué hacen con ella. Y si analizamos qué hacen con ella, ¿ustedes qué harían? Depende, fíjense. Les estoy diciendo que la gran mayoría del profesorado lo hace. Ponen películas por no dar clase. Ustedes han sido un poco, han ido prejuzgando. Yo no les he dicho nada más, porno. Pero ustedes la connotación ya la han llevado a su término. Pero la gran mayoría de la gente, cuando no tiene ganas de dar clase, pone una película. Esos son los que ponen películas porno, por no dar clase. Entonces es mucho más fácil. Entonces yo no me gustaría que eso pasase. Y entonces les voy a enseñar cómo se puede llevar algo de los grandes medios para sacarle el mayor jugo posible. Y vaya a pasarles esta secuencia y luego ya pasamos directamente a la discusión. Guarden los apuntes. No vamos a hablar de Rayuela. Terminen de leerla, lo que no lo hayan hecho, léanla bien, no se dejen engañar por la forma, por el humor de Cortázar. Es la historia de amor más desgarrada que conozco. ¿Alguien tiene un cigarrillo? Yo. Espero que sientan el mismo placer que sentí yo al leerla. Si no les mueve un pelo, los que se joden son ustedes. Fuego. Ah, gracias. ¿Ahora se puede fumar? Sí. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información.
pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez, sin límites, sin piedad. Pero me gustaría que me dieran su opinión, brevemente, porque lo que se fija mucha gente es que ahí se fuma. ¿Qué les ha transmitido la película es Lugares Comunes? ¿Qué sugiere esto? Claro, es que el conocimiento es un parto de la mente. Sócrates ya lo dice. Sócrates hacía el ejercicio de la comadrona de su madre. Había que ayudar a los jóvenes a que den a luz a las ideas. Luego, cualquier cosa hay que sacarla de adentro. Todo está adentro, hay que sacarlo. Entonces, la función del profesor es ser facilitador del proceso. Por eso dice que el dolor de la lucidez. Claro, para ser lúcido cuesta. ¿Por qué? Porque el concepto hay que parirlo. Y hay que sacarlo a la luz y esclarecerlo. Y por lo tanto es importante que el profesor sea ese facilitador de ese proceso. Fíjese que dice, de literatura no saben suficiente, pero lo suficiente para dar clase. ¿Por qué? El problema de la educación en todo el mundo es que hay muchos doctores, muchos maestros, que no saben dar clase. Es decir, a la larga en la sociedad a una persona puede ser premio especial, pero cuando llega a una empresa le dicen, ¿usted qué sabe hacer? Yo tengo, mira, estos honores, estos títulos, todo esto lo tengo. ¿Y qué sabe hacer? Entonces, lógicamente, cuando ustedes van al aula, los niños no son universitarios. Y en las aulas se repite el modelo universitario que no sirve. Porque los niños no son universitarios. Entonces, si repetimos el mismo modelo universitario, pues el fracaso es anunciado. Bueno, dicho esto, yo lo único que quería era extraerlos un poco para que vean que los medios también nos dicen cosas. Y el director de una película debe de saber algo de filosofía, porque si no esto no se le ocurre a cualquiera, sacarlo a escena. Lo que pasa es que, claro, el profesor tiene que ser, o la profesora, lo suficientemente inteligente para sacar secuencias que puedan construir pensamiento en el aula, inquietudes. Por lo tanto, el profesor les está dando una pauta. Claro, a veces dice, ¿por qué se fuma? Porque a lo mejor ya se finalizó la etapa. Aquello que estaba condicionado a la educación por las normas restrictivas ya se rompe. Pero van a salir a dar clase. Ya están poniéndose a un igual. Entonces, bueno, yo lo único que quería era hacer una pequeña sensibilización para que ustedes ya piensen realmente lo importante que es la educación y lo importante que es tener buenos profesores.
Yo a mis alumnos de la maestría les he pasado el vídeo de la educación en Finlandia. ¿Cómo se constituye un profesor en Finlandia? Son los mejores. Llegar a la carrera docente en Finlandia hay que ser un superdotado. ¿Saben lo que les dijo Merkel a los ingenieros, a los médicos y a los abogados que querían que les equipararan el sueldo con los profesores? ¿Cómo les voy a dar yo el mismo sueldo a ustedes que como aquellos que les han hecho ingenieros, médicos y abogados? Claro. Pero claro, para eso hay que valorar la educación. Claro, si la educación van los menos capacitados, así nos luce. Entonces yo creo que es muy importante que valoremos la educación. Bueno, vamos a hablar de inteligencias múltiples. Claro, como profesores, bueno, y como profesores y como profesionales, hay que saber y hay que desmentir y desmitificar todo lo que se ha construido con la inteligencia. Claro, yo ya me podría, como yo soy muy de diálogo, podía preguntarles, no les voy a intimidar. Pero, ¿qué es la inteligencia? Porque todo el mundo es muy inteligente. ¿Qué quiere decir usted que es muy inteligente? Muy bien, usted ha dicho algo que me es muy interesante. La inteligencia es una capacidad. ¿Es una o son múltiples? Múltiples. Es decir, lo que se creía que era una exclusiva capacidad, resulta que ahora hay que valorar múltiples capacidades. Se ha abusado en la educación de matemáticas, lengua, en unos conceptos exclusivamente, unas materias específicas. Y se han olvidado otras. Por lo tanto, usted no puede decir que un chico, porque sepa muchas matemáticas, es muy inteligente. Y que uno que sea un artista o un bailarín no sea inteligente. Yo les voy a decir, la mayoría de la gente es analfabeta musical. No sabe distinguir un ro de un me, de un sol, y una clave de sol y una clave de fa, porque no la han capacitado. Se ha hecho un estudio en Italia y a unos niños se les ha privado de las matemáticas y son analfabetos matemáticos. O sea, como bien ha dicho usted, la inteligencia es una capacidad. Las inteligencias son muchas capacidades. Primero que hay que desterrar sería el mito de la inteligencia. Porque si partimos del hecho de que la inteligencia es una, pues esto es un mito, es una confusión, porque no hay una, hay múltiples. Entonces, si la gente concibe una única inteligencia, trabaja como una capacidad que es única, pues entonces estaríamos desvirtuando lo que serían las inteligencias múltiples, que es lo que tenemos que justificar. Puedes pasar. Hay que ver qué preguntas y respuestas sobre las inteligencias múltiples. ¿Qué preguntas sabemos? Podríamos indagar a ver qué pasa con las inteligencias múltiples. ¿Por qué no existe una? ¿Por qué existen varias? Sí, Y luego quiero tratar qué son las inteligencias múltiples en la escuela. ¿Cómo se pueden trabajar en la escuela las inteligencias múltiples? Lo primero que hay que descifrar y calibrar, ¿qué es la inteligencia? Como bien el señor nos ha dicho, la inteligencia es una capacidad que hay que desarrollar. Se ha intentado en muchas ocasiones definir, medir, calcular qué era eso de la inteligencia y se ha basado en, mucha gente ha dicho, bueno, se valora, se mide por los test de inteligencia. Pues entonces, si queremos saber el índice del coeficiente intelectual, lo que vamos a hacer es un test de inteligencia. ¿Sigue? ¿Y cuál es el ideal de la persona inteligente? Una persona inteligente, ¿por qué lo valoramos? ¿Solamente por la capacidad abstractiva en las matemáticas? ¿Solamente porque tiene una fácil dicción? ¿O estamos viendo la inteligencia de una manera parcial? ¿Más? Las pruebas de inteligencia no agotan la problemática de lo que es una inteligencia. Si ustedes hacen las pruebas, ahí la temática no se ha agotado. Seguimos planteando que hay cosas que no medimos en esas capacidades que miden los test de inteligencia. Por lo tanto,
tenemos que destruir el mito que tenemos en nuestra cabeza sobre lo que es la inteligencia. Es decir, hay que aprender a desaprender lo que creíamos que sabíamos. Y hay dos disyuntivas. O continuamos con la tradición de que la inteligencia es una, o partimos de que hay que investigar, que hay que plantear, que hay que buscar otra manera del comportamiento del ser humano intelectivamente. Hay que demostrarlo. El problema no es decir, bueno, vamos a ver si hay una concepción mítica y hay que hacer un estudio sobre la inteligencia, tendremos que demostrar realmente cómo se transforma eso, para llegar a entender qué son las inteligencias múltiples. Por lo tanto, eso es lo que nos va a mover a nosotros hoy aquí para calibrar, valorar qué es eso de las inteligencias múltiples. Puedes pasar. En resumen, evitar las falsas creencias. La inteligencia es algo fijo que puede poseer o no. Eso es una falsa creencia. Por otro lado, solo existe un tipo de inteligencia. Cada uno es inteligente de la misma manera y del mismo modo. Eso no puede ser. Si hay inteligencias múltiples, no puede ser que todos sean de la misma manera. Es más, ustedes cuando vayan al aula, lo primero que tienen que contemplar son los tipos de alumnos que tienen en el aula. No todos son auditivos. Hay muchos que son visuales, otros son interactivos, otros son visuales. Pero en el aula se trabaja exclusivamente a veces para los auditivos. Entonces, si se trabaja exclusivamente para los auditivos, los demás no van a progresar. Pero hay que contar de que en el aula hay muchos alumnos que no son uniformes. Las clases se dan de una manera uniforme. Normalmente, los muy capacitados son fracaso escolar, porque no se les atiende. La atención va encaminada de medio para abajo. Entonces, los muy capacitados se aburren dentro del aula. Tenemos que saber que la inteligencia es algo que se puede aumentar. Como bien ha dicho el señor, la inteligencia es una capacidad. Las capacidades se pueden aumentar, pero hay que saber cómo se puede llevar a cabo esa alimentación de esas capacidades. Existen muchas formas de ser inteligente. Cada uno es inteligente para algunas cosas y no tan inteligente para otras. Hay muchas inteligencias que no han ido a la universidad. Como aquel padre que le decía a un hijo, no creas, hijo mío, que por ir a la universidad ya se es inteligente. Hay muchos idiotas que tienen posgrado. No necesariamente por ir a la universidad se es más inteligente. Con lo cual quiere decirte que quizá, a lo mejor, esa manera que tenemos de enfocar las cosas no es la prudente. Análisis y justificaciones de las inteligencias múltiples. Cada uno dice que la consideración de la inteligencia como algo mucho más amplio es lo que tenemos que nosotros valorar. Y tenemos que ir haciéndonos caso de que las inteligencias tienen muchas variables y, como hemos dicho, hay muchas inteligencias y cada una ocupa en nuestra mente una parte. Son independientes e interactúan. Puedes pasar. Y entonces vamos a ver, Robert y Steven son gente que se ha dedicado a estudiar las teorías de la inteligencia. Desarrollan serias teorías. Ellos van a desarrollar teorías que luego se habrá que comprobar para ver qué es lo que está pasando con las inteligencias. Porque no vamos a decir de la noche a la mañana que existen muchas inteligencias sin una fundamentación psicológica adecuada. Comprensión de los procesos mentales. Lo primero que tenemos que entender cómo se hacen los procesos mentales. Claro, yo me atrevería a preguntar, ¿qué es la mente? ¿Alguien me responde? Claro. Es que yo les voy a decir una cosa, y es dura. Todos los profesores
y profesoras enseñamos la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Vamos? Desocultar lo oculto. Pero si un alumno te pregunta, como profesor, ¿qué es la verdad? Y le llevas a Heidegger, pues bueno, te dirá, muy bien, usted es un erudito, pero a mí no me ha soltado el problema. Claro, es que, claro, aquí el problema está que el profesor está hablando, en filosofía para niños se trabaja la verdad bajo el punto de vista epistemológico, ético y estético. Pero el niño tiene que saber qué es la verdad. Y si le preguntan a usted qué es la verdad, profe, ¿y qué es la verdad? ¿Qué dicen? Lo que dice papá. Pues les voy a meter un ejercicio de filosofía para niños para que... A ver, ¿las letras del alfabeto son verdaderas o falsas? O ni verdaderas ni falsas. Las letras A, B, C, D, E, F. ¿Cómo es? ¿Verdadero, falso, ni verdadero ni falso? Diga algo, atrévase a equivocarse, que no pasa nada. Ni verdadero ni falso. ¿Por qué? Bueno, las letras son letras. Las palabras serán verdaderas, falsas o ni verdaderas ni falsas. Ni verdaderas ni falsas. Ahora yo les digo, si en este aula les digo no hay ningún perro, ¿eso es falso o es verdadero? Pues ustedes fíjense que la verdad, para saber lo que es verdad, hay que ir al juicio. Claro, si ustedes no emiten un juicio, no van a poder ver qué verdad se dice. Y podrán comprobar, por eso luego hay verdades de hecho y verdades de derecho. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de una verdad de hecho? Sí, sensible. Dígame una. Yo todos los días cuando voy cuando voy a clase, salgo a la ventana y miro a ver si llueve, porque en mi país llueve mucho. Y si llueve, llevo paraguas. Eso es una verdad de hecho. ¿Por qué? Porque necesito, para comprobarla, de la experiencia. Ahora, una verdad de hecho, ¿cuál sería? Todos los hombres son mortales, Juan es hombre, luego Juan es mortal. Eso es una verdad de derecho, es un silogismo. Es un razonamiento. ¿Se podía impugnar ese razonamiento? Ustedes pueden decir, señor, eso es falso. Claro que sí, dígamelo. Me parece muy bien que tengamos esa valentía, porque yo sé que esto es duro. No, te quieres equivocar y yo me equivoco muchas veces y usted también, seguro. No, si no hace falta ser filósofo para equivocarse. A ver, ¿por qué? A ver, ustedes busquen, claro, no hemos precisado un poco la verdad. Por lo tanto, la verdad lógica es un tipo de verdad. ¿Qué más verdades puede haber? Las verdades científicas. La ciencia me plantea a mí una verdad. Puede haber verdades reveladas, de fe. Pues aquí podría haber alguien que haya dicho, señor, eso que dice usted es falso. ¿Por qué? Porque la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma y no murió. Y es un ser humano. ¿Qué le digo? Pues bajo la concepción religiosa, yo lo tengo que aceptar. No, es que no es todo lo real, la verdad y la realidad no se equiparan, ¿eh? No todo lo real es verdad. Bueno, la verdad real, ¿qué quiere decir usted con la verdad no es real? Exactamente lo que usted me quiere decir que lo real no es verdad. Pero póngame un ejemplo, Yo le digo que no hay nada más real. Nada más real que un sueño. Que un sueño. Pero bueno, ojo, con los sueños ahí se puede soñar despierto y soñar dormido, O sea que, a ver, si usted dice que está soñando despierto, es una manera de soñar. Si usted dice que está soñando dormido, es otra manera. Sí, claro. Pero ¿qué diferencia entre soñar despierto y soñar dormido? Bueno, pero yo prefiero indagar sobre eso. No, pero dígame la diferencia. Si usted dice sueño despierto o sueño dormido, cuando usted sueña despierto, ¿controla el sueño o no? Pues ya está.
Claro, cuando está dormido no controlas el sueño. Eso ya es de Descartes, ¿eh? O sea que no lo estoy sacando yo ahora aquí a relucir. O sea, cuando yo estoy soñando, pues no controlo el sueño, pero cuando estoy despierto yo puedo soñar, ¿eh? Y lo controlo. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a seguir. Fíjense que la verdad es un tema que se puede sacar a relucir y que hay que esclarecer. Porque los niños lo que tienen que saber es qué criterio de verdad tienen ustedes. Y luego, claro, cuando ustedes argumenten, tienen que apoyarse en argumentos fuertes. Porque para mí un argumento de afectividad, la madre dice que sus hijos son guapos y son feos. Yo se lo admito porque es su madre. Pero yo ese argumento no me sirve. Me sirve mucho más un argumento lógico que un argumento científico, que un argumento de creencia, aunque la respete, y que un argumento de afectividad. Pero claro, tenemos que saber, y cuando los niños discuten, ¿cómo se sabe qué mayor verdad hay? Dependiendo del criterio de verdad que utilice. Perdón, profesor, es que escuchar es tan interesante que me mueve la filosofía. Yo no soy filósofo, ¿no? ¿Usted qué es? No, agrónomo. Pues tiene usted pero tiene una capacidad para pensar que me enorgullece. Y sobre todo una cosa importante, pensar en voz alta, ¿eh? Qué poca gente se atreve a pensar en voz alta. Fíjense ustedes, si ustedes no piensan en voz alta, primero no sé lo que están pensando y segundo no se van a equivocar, eso está claro. Usted me lleva a la conclusión a razonar. No sé si entré en el camino. No, usted perfectamente. De lo que dicen algunos filósofos, que la verdad como tal no existe. Lo que existe son criterios de verdad. Cuando me preguntan qué tan verdad es una cosa, tiene que establecerme el criterio. Y ahí mismo tengo que decir... Bueno, sí, menos mal que ha dicho criterios, porque si me dice que la verdad es relativa, entonces se lo iba a rebatir. Pero como ha dicho criterio, se lo voy a permitir. Ha sido usted inteligente, porque ha dicho, si dice, la verdad es relativa, depende cada uno de lo que quiera. No, la verdad no es relativa. Hay criterios de verdad y hay coprincipios de verdad. Y cuanto más pongamos en comunidad los criterios de verdad, mayor verdad tendremos. Eso es lo importante. Bueno, como ven, todo esto es muy importante, porque yo creo que en clase se conceptualiza muy poco. Y hay que conceptualizar. Si queremos entender, hay que saber qué significan los conceptos. Si no, no hagan ustedes nada. ¿Para qué? Seguimos. Por lo tanto, investiga los componentes del razonamiento y lleva a dos formas de inteligencia. Claro, si yo estoy debatiendo y controlando, estoy viendo los dos tipos de inteligencia que pueden aparecer. Y si yo soy capaz no solamente de valorar contenidos, soy capaz de valorar procedimientos. ¿Saben ustedes que en España un profesor lo tiene muy duro si solamente califica contenidos? Viene el padre y le dice, señor, defecto de forma. Usted tiene que valorar contenidos y procedimientos. Claro. Ustedes seguramente que evalúan la inteligencia bajo el punto de vista cuantitativo. Eso es un fraude. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué el valorar cualitativamente es un fraude? No mide nada. Usted está midiendo la inteligencia, está midiendo lo que saben los alumnos, pero no está midiendo absolutamente nada. Un ejemplo. Para que me rebatan esto. Ustedes como profesores marcan 6 temas para una evaluación. Hay un alumno que estudia 1 y resulta que salió ese tema y sacó 10 o 100. Y hay otro que estudió 5 y no le salió ese tema y suspendió. ¿Quién sabe más? El que estudió 5. Pero ustedes le han dado la mayor nota al que estudió 1. Entonces, ¿cómo se hace hacer una evaluación? Lo dice Lippmann. Cualitativamente. ¿Qué sabe este alumno cuando llegó aquí? ¿Y qué sabe cuando sale de aquí? Porque hay aquí un hecho que vamos a estudiar, que son las inteligencias prácticas. Que a lo que se va es qué sabes hacer prácticamente. Entonces, si ustedes evalúan cuantitativamente, están defraudando al sistema. Y encima los alumnos vomitan lo que no entienden, es todo maravilloso.
estudian de memoria para pasar un examen, lo vomitan y le ponen ustedes 10 o 100. Pues claro, ese es un problema grave en el sistema educativo. Por lo tanto, claro, el evaluar las inteligencias cualitativamente supone mucho esfuerzo para el profesor. Hay que conocer a los alumnos, hay que saber cómo progresan, dónde fallan, apoyarlo. Lo que dice Wittgenstein, yo a cualquier alumno lo puedo suspender cuando me dé la gana. Pero no lo puedo suspender porque yo lo que tengo que ser, tengo que darle endamiaje para que pueda superar la dificultad. Yo tengo que ponerlo en aprietos. Pero darle el qué, el endamiaje para que pase, no para que se hunde. No sé cómo decís aquí, se raspe. ¿Eh? Claro, te queme. Bueno, entonces quiere decir que esa es una realidad. Es decir, que hay que contemplar que cuando ustedes, estamos hablando de las inteligencias, pero tenemos que, como ustedes están valorando la inteligencia, cuando califican, ¿saben lo que hacen? ¿Son conscientes de lo que pueden hacer? ¿Una ruina de un alumno? ¿Decirle que no es inteligente porque no se le dan las matemáticas? ¿Y por qué no se le dan las matemáticas a ese alumno? Sí, pero vamos a ver. Las matemáticas, igual que el lenguaje, es un primer grado de abstracción. Claro, el primer grado de abstracción. Lo que pasa es que al ser un lenguaje, quizá no le estamos hablando bien al alumno para que entienda ese lenguaje. No tiene por qué ser difícil. El segundo grado de abstracción es la física. Y el segundo. Y el tercero es la filosofía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en el primer grado los alumnos van mal. Yo creo que los alumnos no van, porque en una clase no puede haber 20 tontos. El que más tonto debe ser es el profesor. Claro. Porque, hombre, que haya alguno que esté menos capacitado, pero que a veces los profesores de matemáticas se lucen por lo que suspenden, pues eso es un fracaso. Yo a eso los rasparía a ellos. Porque un profesor que tiene 30 alumnos y suspende a 25, pues no sé qué logro ha hecho ahí. Entonces yo creo que, fíjense, le estáis buscando aplicaciones directas al aula, porque estamos hablando de la inteligencia, pero claro, cuando medimos la inteligencia la medimos bajo parámetros que no son los adecuados. Sigue. Por lo tanto, hay que buscar las capacidades, esas capacidades que tenemos que ir viendo en el niño para ver cuáles son, pero tenemos que saber cuáles son. Porque claro, ¿cómo voy a medir yo la capacidad artística si nunca meto a mis alumnos a hacer una obra de teatro? Yo descubro a mis alumnos, artistas, trabajando el arte. Si no trabajo eso, ¿cómo sé que es artista? ¿Dónde está el espacio para ser artista? ¿Le dejan espacio? No, no estudies música que no vas a ser músico. No estudies baile porque no vas a ser... Claro. Sigue. Pasamos ya porque... Este me dice, observó que esta especie de inteligencia práctica es la más importante para el éxito en la vida, pero raramente se enseña. La práctica, ¿dónde está? ¿Dónde está la práctica? Esa inteligencia práctica. Yo con mis alumnos de la maestría no solamente estudian cosas y debaten, tienen que dirigir una sesión a sus compañeros. Y yo tengo que calificar esa actividad que ellos llevan y enfrentarse a 20 para ser facilitador. Yo no digo nada, yo siempre digo que a mis alumnos no les enseño nada. Los dientes cuando me río, porque mis alumnos son los que aprenden. ¿Saben la dificultad mayor que hay para un profesor? Entusiasmar al alumno. Si al alumno son capaces ustedes de entusiasmarlo, lo tienen todo hecho. Lo triste es que no los entusiasmamos. Yo siempre digo un ejemplo. Si que desde el niño que entra en la escuela, en el parvulario, cada día que va aprende una idea bien, cuando salga del posgrado, si cada día aprendió una idea, ¿cuántas ideas tiene aprendidas? Lo triste es que muchas veces no aprende ni una. Yo siempre digo una cosa a todos los profesores. A mí me importa nada que esté un profesor observándome en el aula.
A mí cuando me dieron la capacitación para ser profesor, me metieron en un circuito cerrado de televisión y yo tenía que dar una clase y había 6 personas observando fuera. Y te van a decir, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal. Y esto lo has hecho bien. Pero ustedes, si no quieren eso, pongan una cámara atrás, en el aula. Y luego vayan a su casa y ven las tonterías, la pérdida de tiempo y las incongruencias, y a pesar de todo, los alumnos aprenden. Eso es el colmo de la... ¿Es así? Entonces yo creo que es muy importante que valoremos un poco ese proceso. Pasamos. Concluye, las inteligencias se pueden aprender en gran medida. Como es una capacidad o unas capacidades, si las ejercitamos, podemos ir progresando. Si no las ejercitamos, no progresamos. Eso está claro. Porque parecía que solamente había que saber lengua y había que saber matemáticas, porque era lo que se miraba. Se miraba una parte del cerebro. Yo les voy a decir algo. Todos los alumnos, desde que entran en la escuela hasta que salen en la universidad, han estudiado lengua. No sé para qué, tiren ustedes el programa, porque han visto todos los programas que existen. No saben escribir, no saben leer, no saben redactar. ¿Para qué? Claro. Han visto todos los programas educativos que tienen marcado el currículum. Y no saben, yo lo veo, leen mal, redactan mal, escriben mal y hablan mal. Pues entonces, señores, ese programa tienen ustedes porque no vale. Entonces, esa es una realidad. Pasa igual en inglés. El inglés es un instrumento para comunicarse, no para que sean todos filólogos y sepan gramática, verbos. No, no, usted haga que sus alumnos hablen en inglés, que es lo que tienen que saber, porque es un arma para trabajo, para poder comunicarse. Pasamos. Las inteligencias no son algo que se pueda ver o contar. ¿Qué va? La inteligencia, más que será yo, la gente cree. Hay manifestaciones a través de los test. Yo no dejo a mis hijos, tengo 2, que les pongan ningún test de inteligencia. Porque me parece que depende de tantas variables que no me fío un pelo de lo que hay ahí. Porque ponen un test, sí. Y si está el día negro, te ponen malo, y si estás muy bueno, y entonces, pues no. Prefiero que me los dejen vírgenes en ese nivel. No lo voy a consentir. ¿Se activan o no en función de qué? De los valores de una cultura determinada. Hay culturas que potencian las inteligencias, y hay culturas que no las potencian. La oportunidad disponible es en la cultura. Claro, no todo el mundo tiene la misma oportunidad. Yo hice un trabajo reciente, la definitiva transformación social, cultural y docente en la República Dominicana. Y yo no soy dominicano. Pero en los años que llevo aquí, he estado estudiando cuáles son los problemas, los déficits que aparecen en la educación dominicana. Claro, no es lo mismo estar en un colegio de élite que estar en un ranchito perdido. O sea, que entonces las capacidades se van a desarrollar dependiendo un poco del dinero y de la situación económica de la familia. Pasamos. Claro, las decisiones tomadas por cada persona en la familia, los profesores somos fundamentales en el proceso de las inteligencias. Tenemos que nosotros ser capaces de descubrir las capacidades que tienen esos alumnos para potenciarlas y apoyarlos para que puedan progresar. Hay que contar, que ya hemos dicho, que las inteligencias son facultades humanas independientes. Independientes. Interactúan, pero está, cada una en nuestro cerebro está en una parte determinada. Ellos interactúan porque, claro, las inteligencias no solamente actúa una, actúan muchas, y cuanto más interactúan, más capaces somos. Y si no se interactúan, pero habrá que ejercitar para que interactúen. En la vida cotidiana las inteligencias se cambian con total libertad. Vamos cambiando y hay libertad para que la gente le dé la opción de hacer una u otra.
Las 7 inteligencias originales, ¿cuáles son? Lingüística, lógica y matemática. Esos son los que se han enseñado toda la vida. Esas son las importantes. El profesor de matemática se cree que es el ombligo del mundo y aquí no hay nadie que tenga que sea el ombligo del mundo. Pero fueron las que potencialmente se han trabajado. Se ha trabajado una parte del cerebro, exclusivamente. Y son las que hemos conocido. Hay bellas artes. La música, interpretar, componer, aprender, pautas musicales. Mire, yo les voy a decir una cosa, y si tienen tiempo, háganlo. Porque todo lo que ustedes enseñan está en apartamentos estancos, separados. Física, matemática, geografía, historia, lengua. Eso no es. La cultura es global. Hay una película que ustedes pueden ver, que es una maravilla, y todo lo que estoy diciendo yo se les quedará clarísimo. El Pato Donald en el mundo de las matemáticas. Ahí, la música y la matemática están conexionadas. Si no hay matemáticas, no hay música, y si no hay música, no hay matemáticas. Los juegos de billar son matemáticas, el ajedrez, todo es matemática. Y la música, el arte, el triángulo mágico. Y yo no les voy a extender más. Bájenla de YouTube y véanla. Verán cómo realmente en esa película se aglutina todo. Porque es todo, la cultura es un todo. No son partes. Los alumnos dicen, bueno, como estoy en matemáticas, puedo poner falta de ortografía. Pero los alumnos suspenden matemáticas porque no entienden el enunciado que les preguntan. Y como no entienden el enunciado, responden de una manera negativa. La corporal y cinestética, claro. Los bailarines, los actores, los deportistas, los artesanos, todos esos hay que valorarlo por su actividad corporal. Hay gente que yo soy de pueblo. Y como soy de pueblo tengo muchas habilidades manuales. ¿Por qué? Porque he estado en medio de la naturaleza y he tenido que ingeniármelas para resolver problemas inmediatos. Un urbano no es capaz de resolver casi nada. Porque no ha ejercitado nada. Entonces, yo creo que es muy importante el que realmente, si por su casualidad hubiese una hecatombe, la mitad de la gente se moriría porque no sabría ni cultivar nada. Ni cuándo se planta, ni cuándo se quita, ni cómo se riega, nada. Y todos los días comen. Entonces, ¿eso qué pasa? Esas actividades son importantes. Nadie sabe lo que vale un barrendero hasta que está la ciudad llena de basura. Entonces nos damos cuenta que el barrendero es fundamental, pero hasta ese momento no se sabe. Luego hay unas inteligencias que no se trabajan, que son las personales, la interpersonal. Hay gente que tiene capacidad de gente. Se comunica bien, tiene empatía. Esa gente es muy importante. ¿Ustedes saben lo que vale ese valor? La gente que es empática, que realmente... los líderes debían de ser así. Debían ser gente que realmente entren en consonancia para saber trabajar con personas. Para aquellos que están tan desanimados, porque a veces en filosofía, la gente, ¿para qué estudiar filosofía? Sí, parece que está denostada. Yo les diría, no se arruguen ustedes. ¿Sabe quiénes son los que llevan las grandes empresas en el mundo? A nivel personal, filósofos. Porque son los únicos que saben trabajar con personas. Porque un técnico trabaja con tuercas. Pero un filósofo, el que sabe trabajar con personas, es jefe de personal. Porque hay que saber trabajar con personas. Y entonces solamente sabe trabajar con personas el que está capacitado para hacer eso. Les pongo un ejemplo. En el último año antes de jubilarme, pues yo tengo 74 años, yo tenía un alumno, era de 10, era de biosanitario. Hizo filosofía. Y a mí los profesores, casi me les faltaba poco insultarme. Dice, ¿tú qué le has dicho a este alumno para que haga filosofía? Yo no le había dicho nada.
él quería hacer filosofía. Yo hice medicina y luego hice filosofía. La condición que me puso mi padre fue, si apruebas los 2 primeros años de medicina, puedes hacer lo que quieras, pero si no, haces medicina. Mi padre pensaba, buenamente, Dios lo tenga en la gloria, dice, en cuanto apruebe 2 años, ya sigue medicina. Se equivocó. ¿Entendido? Pero yo sí he sido el hombre más feliz, he hecho siempre lo que me ha dado la gana con mi vida, me he movido por el mundo gracias a filosofía para niños. Y por lo tanto, a esas personas que dicen la filosofía no, la persona que tiene la cabeza bien amueblada cabe en cualquier sitio. Lo triste es que no hay mucha gente con las cabezas bien amuebladas. Eso es el problema que tenemos. Claro. Bueno, seguimos. Y luego está la intrapersonal, que sería la que el ser humano valora a sí mismo. Porque lo primero que tiene que reconocer uno son sus limitantes. Yo sé muy bien cuáles son mis límites. Y sé lo que no sé. Eso ya lo decía Sócrates. ¿Por qué sé lo que no sé? Porque hay tanto que no sé casi nada. ¿Entendido? Eso es lo que decía Sócrates. Como hay tanto que todavía no conozco, pues por eso digo que no sé nada. No es que Sócrates fuese un ignorante, claro que no. Pero era lo que decía. La inteligencia es una explicación completa del conocimiento humano. Ahí tenemos que ver que cuando hablamos de inteligencias múltiples estamos analizando el conocimiento humano en su integridad, no en una parte del entendimiento. Gracias a la evolución hemos podido comprobar y avanzar, investigar y saber más cosas sobre la inteligencia. ¿Entendido? Para salir de los mitos, la ciencia nos ha resuelto muchas cosas. Todavía hay mitos. Por ejemplo, el cáncer es un mito. Cuando no se sabe muy bien lo que tienes, tiene cáncer. En la Edad Media, cuando la gente se moría en España de una peste, decían, es un castigo divino. Y era que bebían agua de una fuente contaminada. Pues ya está. Cuando no se sabe, se crean mitos. Platón explica muchas cosas con mitos. Y ustedes explican muchísimas cosas con mitos. Los niños vienen, los trae la cigüeña. Ustedes lo que tienen miedo es explicar la realidad. Claro, ustedes hablan a los niños y dicen, no, es que una semillita que se mete en otra. Pero el problema que tienen ustedes es cuando el niño diga, ¿y cómo entró esa semillita ahí? Eso es lo que tienen miedo ustedes. A mí una profesora en Maracaibo me dice, yo tengo un hijo y voy a dar otro. Y resulta que el pequeñín, que tenía 3 años, le dice, mamá, ¿por dónde va a nacer mi hermano? Y ella le dice, hijo mío, por el mismo sitio que tú. Dice él, mamá, ¿me puedes enseñar que no lo recuerdo? Lo que hizo la profesora no lo sé. Pero que el aprieto que le puso el hijo también es fuerte. Porque claro, los niños no son tontos. Yo digo que los niños, yo estuve para poder trabajar con profesores, estuve en una guardería trabajando con niños de 3, 4 y 5 años. Las preguntas metafísicas no me las hacen ustedes, ni los de posgrado, los hacen los niños. Porque los niños no tienen miedo a hablar y valorar. Yo le dije, ¿cómo sabes tú que esto es niña y que esto es niño? Dice uno, bueno, yo todos los días fui niño. Es la respuesta del niño de 3 años. Todos los días fui niño. Salta una niña, no, las niñas tienen el pelo largo y los niños corto. Salta otra, no, porque es Juan tiene el pelo largo y es niño. Fíjense, los niños capaces de pensar a los 3 años, prepárenlos ustedes, que como los preparen de los 3 a los 18 años, la universidad tiene que cerrar porque no va a estar a las alturas de lo que pide la inteligencia de los adolescentes. Lo triste es que no tenemos esa realidad, tenemos otra. Pasamos. Todos tenemos una combinación exclusiva de inteligencias y podemos elegir entre ignorar esta singularidad o disfrutar de ella. Podemos ignorarla. Los padres a veces dicen, no estudies, estudia una carrera que ganes mucho dinero. Es un fracaso. Haz una carrera, hijo mío, que te haga feliz. Porque ¿de qué te sirve el dinero? Ustedes pueden pensar
que cuando muera su padre, si es ingeniero o es médico, le va a heredar la medicina o la ingeniería. No, eso es intrapersonal, eso no se hereda. Ustedes formen bien a sus hijos. Eso no se lo roban nadie, porque si le dan dinero igual se lo llevan. Y no pesa para llevarlo en los aviones, porque si llevan ustedes libros hay que pagar. La inteligencia la llevan con ustedes y es intrapersonal. La mejor ayuda que le puede hacer un padre a un hijo es darle una verdadera formación intelectual. Preguntas y respuestas de las inteligencias múltiples. La inteligencia es un producto, un proceso, contenido, estilo o combinación de todo lo anterior. Pasa. En esencia, es una potencia que está ahí y que nosotros tenemos que desarrollar y que sabemos científicamente que está y que existe. Y por lo tanto tenemos que cultivar esas potencialidades diversas. Tiene su proceso. Cada inteligencia tiene un proceso o un procedimiento para ejercitarse. Si ustedes quieren ser atletas, tienen que mover el cuerpo. Si ustedes quieren bailar bien, tendrán que mover el cuerpo. Si solo mueven la mente, pues a lo mejor acaban fastidiadísimos. Puede ser que la gente ahora con los móviles se atrofie. Parece ser que el hombre dentro de 1000 años no va a tener la misma fisonomía que tiene ahora. Pasamos. ¿Cómo se miden las inteligencias múltiples? Se pueden aplicar en la escuela. ¿Cómo? ¿Cómo las podemos aplicar? ¿Se valoran por igual todas las inteligencias? No. Condiciones previas y principios para su aplicación. Debe de ser superado el concepto que tenemos de inteligencia. Lo primero de todo, hay que superar ese concepto. ¿Qué se conoce como la esencia de las inteligencias múltiples? También hay que saberlo. Tener claro que estas inteligencias se aprenden y pueden desarrollarse. Todas las inteligencias, como ha dicho el señor muy bien, son potencialidades. Y la potencialidad hay que desarrollarla. Y hay que ponerla en posibilidades de que se desarrolle. Por igual. No unas más que otras. Considerar que el principio básico de aprender debe incluir el conocimiento de las distintas formas de aprender. Tenemos que saber que hay distintas formas de aprender. Y tenemos que saber que hay diversos tipos de alumno en el aula. Auditivos, visuales, cinestéticos, todo eso está ahí. Tener como intención educativa básica, formar en competencias básicas. Me parece muy bien cuando realmente en las escuelas a veces se trabaja en competencias. Entonces, porque los niños deben aprender habilidades de razonamiento. Lo que tienen que aprender los niños en la escuela es ser duchos en habilidades para poder progresar. Por lo tanto, tenemos que ver cómo podemos hacer eso en la escuela y por lo tanto tendremos que trabajar con competencias. Como niños y adolescentes procesan, hay que saber cómo procesan ellos esa información. Yo tengo que saber, pero ¿cómo saben ustedes cómo procesa una información un alumno que no cuestiona nada, que no habla nada, ni sé cómo habla? Claro que fácil es llegar a clase, explicar. Hoy me toca Kant. Explico. Hago un examen. ¿Lo habéis entendido? Ni siquiera han entendido nada, pero... Yo esa solución la hice porque la gente se decía, ¿cómo tú haces que tus alumnos lean la crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica y lo entiendan? Muy fácil. Yo hice un mural y hice lo siguiente. El problema del conocimiento de Kant y una estructura de la crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica, y a través del conocimiento relaciono las dos. Cómo Kant aplica el mismo proceso de la pura a la práctica. Y Kant es preciso. No hay imposibilidad. No sé por qué no les gusta Kant. Es complicado, pero todo está explicado y razonado. ¿Saben por qué Kant no se casó? Para romper un poco el hielo. ¿Lo saben? Dijo. No. Dijo, cuando necesitaba una mujer no la podía alimentar. Y cuando la podía alimentar ya no la necesitaba. Eso fue. Y para romper un poco,
Cuando un alumno le dice a Sócrates, ¿me casaré o me quedaré soltero? Y dice Sócrates, hagas lo que hagas, te vas a equivocar. Claro, es decir, a veces parece que los filósofos los vemos como tan abstractos y tal, pero yo creo que hay mucho. Bueno, seguimos. Por lo tanto, hay que tener ideas. Las ideas y las prácticas de las inteligencias múltiples tenemos que llevarlas al aula y ejercitarlas, pero saber que existen. No solamente los profesores, también deben de saberlo los padres. O sea, que tenemos que hacer una labor también a los padres, porque si no, la educación es un triángulo, que es niño, escuela y familia. Y como decía José Antonio Marina, para educar, es un filósofo español, para educar tiene que educar la tribu entera. La tribu entera, todos. Pasamos. Los padres también deben de saber, y por lo tanto no olviden ustedes de trabajar con los padres ese tipo de inteligencia y hacerles ver que su hijo puede ser muy inteligente, pero a lo mejor no en las inteligencias que estamos valorando por encima de otras. Por lo tanto, lo que no se ejercita en la escuela es la inteligencia práctica, ni en la escuela ni en la universidad. Yo estuve en la universidad, yo estudié en París, allí me enseñaron a investigar, pero enseñarme a dar clase ni en París, ni en España, ni aquí. Tú te lanzan del posgrado a una jaula de grillos y te bates ahí como puedes porque no sabes qué vas a hacer. ¿Qué se hace? Si un profesor lo que tiene que tener es una didáctica y tiene que hacer estrategias para trabajar con niños. Si no tienes esas habilidades, ¿para qué te dedicas a ser profesor? Yo tuve muchos debates, él lo conoce, Gustavo Bueno, el cierre categorial. Ese era una eminencia como filósofo. Y yo discutí mucho con él, porque él decía que para ser filósofo había que ser artistas. Yo le decía, mire, yo tengo la suerte de trabajar con alumnos que no sé si son artistas, pero quiero que lo sean. Porque la filosofía, a veces, quien ha matado a la filosofía hemos sido los profesores de filosofía. Así de claro. La gente odia la filosofía porque la gente está estudiando cosas que no entiende. Yo lo que no entiendo no lo estudio. ¿Para qué? La filosofía, si ustedes la entienden, no tienen que estudiar. Pero lo triste es que los filósofos tendríamos que hacer las ideas claras. Pero a veces las complicamos demasiado. Una escuela utiliza las inteligencias múltiples, reducirá considerablemente el fracaso escolar. Si ustedes aplican las inteligencias múltiples, el fracaso escolar desaparece. En filosofía para niños desaparece el fracaso escolar. Porque en filosofía para niños se trabaja en comunidad de investigación. Y el que más sabe, ayuda a los demás. Y entonces se ve útil. Y no se ve como el empollón. Porque el otro es el raro. Y entonces, como los profesores no trabajamos con esos, pues esos al final se aburren y son fracaso escolar. Bueno, pasa ahí, que voy a pasar al otro, pásame eso que hay en esas consideraciones, como colafón, no vaya a pasar. Yo se lo voy a... Ahora yo quería ir a un análisis más claro, porque ahora estamos hablando de las inteligencias, está muy bien todo eso, pero bueno, ¿la escuela qué hace? Y voy a ir rapidito. La escuela maltrata la creatividad. Y ustedes lo comprueban, y yo lo compruebo y lo presento. Sí. Mi interés es la creatividad es una ausencia en el aula. ¿Cómo? No se sabe hacer, la creatividad no se ejercita, por lo tanto no la estamos trabajando. En la educación no se valora. Claro, yo tengo mucho interés por la educación. El futuro de un país y el futuro de algo es la educación. Queremos sociedades democráticas. ¿Cómo las van a construir ustedes si los niños no piensan por sí mismos, no son dialogantes, no son solidarios? Porque la educación es competitiva. Claro, competitiva.
No, hay que hacer una comunidad que sea solidaria, que sepa pensar, que sepa criticar, que sepa juzgar, o lo que dice Lehmann, que seamos razonables. ¿Qué supone, qué diferencia hay entre ser racional y ser razonable? ¿O no hay ninguna diferencia? ¿Hitler qué sería? ¿Racional o razonable? Atrévanse a equivocarse, hombre. Los niños ya estarían con la mano todos alzada, ya diciendo aquí tal, tal. Aquí, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos miedo al otro, al que está al lado. Por si me equivoco, ¿qué van a decir de mí? Pues no vamos a decir nada, porque estamos todos igual de mal. Entonces, como el miedo, el niño como es espontáneo, por eso es un buen filósofo. Habla, no tiene miedo y dice muchas verdades. A ver, ¿Hitler sería racional o sería razonable? Racional. ¿Por qué? Porque no vale, aquí en la clase no vale nunca decir, bueno, se me ocurrió decir eso. No, dígame usted por qué. Porque sabiendo los porqués, yo sé si en lo que te basas tiene fundamento o no lo tiene. ¿Por qué? Hitler sería racional y no razonable. Porque defendía la clase aria, una perfecta, buscar la perfección en el ser humano, eso es racional. ¿Qué supone ser razonable? Yo dije que mis alumnos quiero que sean razonables. ¿Y eso qué supone? Que se pongan, que tengan empatía, que se pongan en el lugar del otro, que sean solidarios, que sean cooperantes. Eso es. Porque no está en ser un pitagorín, sino está en colaborar, en ser servicial, en ayudar al otro, no hundir al otro. ¿Entendido? Bueno. En la escuela, en el 2065 se van a jubilar los que entraron en la escuela ahora. ¿Qué va a pasar con esos niños que están ahora? Yo me da mucha pena de los niños, de verdad, en este país, porque veo muchos niños y no están todos igual. Y algunos no van a poder llegar a estamentos nunca porque les falta lo primordial. Algunos ni comen, queda claro. Entonces, es un problema. Dentro de 5 años nadie sabe lo que va a pasar y estamos trabajando para eso, en un horizonte de saber qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cómo se puede hacer en España y aquí, o no se hace, un pacto por la educación, señores. ¿Por qué tiene que un partido político, cuando llega al poder, cambiar la educación? Si la educación tiene que ser perenne. No, en España viene el Partido Socialista, cambia la ley. Viene el Partido Popular, la vuelve a cambiar. Yo sufrí, no sé si 10 o 12 leyes. Al final marean la perdiz al profesor, a los alumnos, y cada vez aprende menos. Yo creo que es de exigir el pacto por la educación. Que todos los partidos sepan que la educación es prioritaria. Yo les voy a contar una anécdota que yo he vivido aquí. Y se la voy a contar porque me parece que es interesante. Yo vine aquí y me llama el señor Melanio, ministro de Educación. Me llama a su despacho. Y yo me iba para España. Y él me dice, quería saber qué era esto de filosofía para niños. Yo llegué allí, iba a explicar, y dice, no. Espere, yo le voy a contar 1000 por 1000 de educación. 1 hora, me habló. Dije, mire, lo que me está contando, yo no tengo nada que decirle, me parece una utopía, porque ¿cómo lo va a hacer usted? Y me dijo él, bueno, eso es otra cosa. Dije yo, es otra cosa, pero mira, ahí es donde yo le puedo ayudar. Y entonces me dice, ¿cuándo se va usted para España? Mañana. No sé si me iba ese día. Dice que cambien que paguen la multa y váyase usted, que yo eso no lo sabía, quizá lo sabéis mejor. Aquí hubo en esta isla, parece ser que los 80 o 60 de Harvard, que Leonel había preparado en el pensamiento, para trabajar el pensamiento. Y entonces me reunió, no sé cómo los buscó, ni dónde estaban, esos de Harvard. Y me metió en un hotel, 1 semana.
quiero decirles una cosa. Aquí no está en gastar dinero y potenciar, sino que hay que también hacer un seguimiento, hacer agrupamiento, que eso repercuta en algo, porque estaban todos dispersos, inconexionados. ¿De qué sirve? Pues nada, pues ahí se perdieron. Pero yo trabajaba con ellos y en esa semana vi la capacidad mental que tenían para trabajar. O sea, que el pensamiento, eso que Leonel había gastado, valió. Pero después, ¿qué pasó? Pues que no se supo realmente aglutinar, potenciar, y entonces se quedó perdido. Por eso yo digo que yo conozco bastante aquí porque he tenido momentos de contactar con gente y ver un poco cómo iba el tema. Todos los niños tienen extraordinarios talentos y los malgastamos impasiblemente. Totalmente. Lo estamos malgastando porque los niños tienen una capacidad exuberada. Sí. La educación y la creatividad, señores, pónganse ustedes a ser cada día más creativos. Potencien la creatividad en sus aulas. Gastemos, invertamos en creatividad. Porque no estamos en la época de la industrialización, estamos en la época de la comunicación. Fíjense esta historia de esta niña. Una niña de 6 años está en la clase de dibujo. La maestra se quejaba que esta niña no presentaba atención a las clases, excepto a dibujo. La maestra se le acercó y le preguntó, ¿qué estás dibujando? Estoy dibujando a Dios, contestó la niña. Pero nadie sabe cómo es Dios. Enseguida lo van a saber. Para que vean. Claro, nadie sabe cómo es Dios. Espérense ustedes que yo se lo voy a decir cómo es Dios. Fíjate qué contestación de esa niña. Y tenía 6 años. Bueno, hay un cuento que no lo vamos a leer, que son las 2 escuelas. Porque hay 2 tipos de profesores. El que es directivo, que está siempre que el niño tiene que hacer, hago yo, después haces tú, copias, plagias. Al otro que es que desarrolla la creatividad, la imaginación y que deja que el niño sea él. Léanselo, es ese cuento que va contando las 2 escuelas. Cómo podemos ejercitar en una escuela y en otra. Pasa. Los niños tienen una ventaja frente a ustedes. Se arriesgan a pensar. Ustedes no. Ustedes están encorsetados. Y entonces no piensan. Y además, los niños piensan, pero también hay que tener una habilidad psicológica para no atosigarlos. Yo cuando a un niño le interrogas y realmente ya se pone nervioso, lo dejo. Que piense, porque si yo insisto, bloqueas el cerebro. Para pensar bien tienes que estar sin tensiones. Una persona que está encorsetado en una cosa, pues no piensa. Y el que repite de memoria no piensa. Va a decir lo que piensa en lo que va a decir, pero no está pensando en lo que ha de decir. Claro, es un juego de palabras. Pero hay gente que es capaz de dar un gran discurso leído. Y hay muy poca gente que dé un discurso bien construido. Y yo conozco una persona aquí que así lo hace. Y ustedes saben quién es. A mí me maravilló siempre los discursos de Leonel. Porque tenían profundidad, tenían pensamiento, tenían razonamiento y tenían discurso. Qué difícil es eso, encontrarlo hoy en un político. Muy difícil. Por eso la política está tan degradada. En España está degradada al 100%. Estar equivocado no es igual a ser creativo. Mas lo que sí sabemos es que si no te estás dispuesto a equivocarte, nunca saldrás con una idea original. Hay que atreverse a equivocarse. Y si los profesores, en vez de decir al niño que se equivoca, eres un idiota, eres un tonto, investigas para ver por qué se equivocó, el niño aprendería y se daría cuenta dónde está el error. Porque es un proceso de investigación. Ver los errores
para construir pensamiento. Cuando vemos, la mayoría de la gente cuando se vuelve adulta ya ni pregunta ni cuestiona nada. La mayoría ya no pregunta ni cuestiona absolutamente nada. Parece que hemos matado la pregunta, que hemos matado la creatividad y que hemos matado toda posibilidad de comunicación. Así nos pasa, así vivimos en las sociedades modernas, aislados. De la misma forma administramos los sistemas nacionales de educación. Esos señores que están ahí, eso existe todavía, ¿eh? No estoy diciendo nada, existe. Yo siempre digo que la universidad está en el siglo XVI, la española y esta, en el siglo XVI. No hay más, no hemos evolucionado tanto. Estamos eliminando la creatividad en la educación. Pasa. Dice Picasso, todos los niños y niñas nacen artistas. El problema es seguir siendo artista mientras crecemos. Eso es. Claro, todos nacen artistas, pero lo que hemos ido es cortando. Los papás, este niño pregunta mucho. No me preguntes, pregúntale a tu maestra. La maestra dice, niño, que me interrumpes la clase. Entonces el niño dice, no, aquí la pregunta debe ser mala. Pero yo no sé si ustedes saben si es más importante la pregunta o la respuesta. ¿Cuál es lo más importante, la respuesta o la pregunta? La pregunta, ¿por qué? Porque la pregunta es investigadora, es indagadora. ¿Y la respuesta? Yo me maravilla. Sí, pero la respuesta puede ser verdadera o falsa, es mi respuesta. Yo lo que sí les voy a decir es que yo no entiendo al profesorado. Y soy profesor. Si todos los profesores saben que lo importante es la pregunta, ¿por qué todo el día contestan? Si no hay ninguna pregunta. Yo veo que los profesores llegan y hablan, o hablamos, ¡hala! Nadie pregunta nada. ¡Uy, qué fácil es eso! Nadie cuestiona nada. No. El profesor, hay un profesor de filosofía que dice que el profesor debe ser como un buen torero. ¿Qué significa? Yo no quiero comparar para nada a los alumnos con toros, pero yo quiero que mis alumnos sean toros bravos, que realmente estén presentes en el aula contraponiendo, pensando, razonando y valorando. Porque si no, claro. Lippmann elige la primera novela que escribe, que es Harry Aristóteles Meyer, es Aristóteles. Aristóteles es discípulo de Platón y es el que le rebate casi todas las tesis. Le dejó la sustancia segunda para no romper con él del todo. Pero ya me gustaría a mí que todos los alumnos cuestionaran todo lo que yo estoy planteando. Porque entonces me van a mí a hacerme ser mejor profesor y ellos mejores alumnos. Pero sí, claro, si no cuestiona a nadie nada, pues es fácil dar clase. ¿Saben por qué me dedico a dar conferencias? ¿Qué puedo decir yo que no haya sido dicho? ¿Qué puedo hacer yo que no haya sido hecho? ¿Qué puedo preguntar yo que no haya sido preguntado? Por eso me dedico a dar conferencias. Claro. Es decir, lógicamente, yo no voy a inventar la pólvora, ya está inventada. Lo que tengo que hacer es trabajar con lo que hay. Pasamos. Al crecer no adquirimos creatividad, sino que crecemos perdiendo, más bien somos educados para perderla. Pasa. Claro, el sistema de jerarquización, matemáticas e idiomas, humanidades un poco para abajo y el arte ya para abajo del todo. Las humanidades están en desuso. El que estudia filosofía, bueno, está pirado, y el que está estudiando humanidades porque no sabe hacer otra cosa. Pero ¿qué más importante hay en esta vida que estudiar el pensamiento? El día que ustedes dejen de pensar, son cosa. Cadáver.
Lo que dice Harry, ¿por qué estudiamos matemáticas, física y química y no estudiamos qué es la mente? Porque preguntas qué es la mente y hay un caos tremebundo. No se sabe. Sí, sí, a mí me gustan las preguntas y ojalá me interrumpieran todos. Claro. Sócrates, claro. Dale un micro. Es que él pide. Unamuno, Miguel Unamuno, que usted entiendo que conoce muy bien, muchas de sus ideas están en desuso, ¿verdad? Dicen algunos teóricos. Yo no estoy muy de acuerdo con una parte religiosa de Unamuno y todo eso, la concepción religiosa. Pero ya sería un tema bastante largo y yo le quiero hacer una pregunta a usted. Hay una frase de él que dice, con respecto de esto, que hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. Sí, bueno, eso tiene toda la razón del mundo, porque el sentimiento es la gran materia olvidada y el ser humano no es solamente razonamiento, es sentimiento. Y ya no se puede separar el sentimiento del razonamiento. Y en la escuela solamente se ha educado el pensamiento, la razón. Pero hay una carencia de sentimiento. Y los niños no son solamente racionales, tienen cuerpo y tienen sentidos. Y muchos de los problemas existentes en el aula es porque no se trabajan los sentimientos. Los niños tienen sentimientos y sufren. Y si no son capaces de salir de ahí, pues realmente coartan su capacidad de pensar. Ustedes, si tienen problemas, coartan su pensamiento. Entonces yo creo que es muy importante la educación en sentimientos. Por eso Unamuno. Unamuno fue denostado en España. Unamuno tuvo que hacer la cátedra de griego porque no le daban la cátedra de filosofía, porque lo tachaban de comunista. Y sacó la cátedra de griego en Salamanca. Y el tribunal sabe lo que dijo. No sabe griego, pero lo aprenderá. Y fue rector de la Universidad de Salamanca. Pero lo que es la denostación política, ideológica, porque él es cristiano a tope. Quien diga que él es comunista está equivocado. Claro, y por eso se denostó a Sócrates, a Unamuno. Fíjense, el arte, la música y la danza están ahí desgajadas porque no se trabajan, no estamos trabajando, las pasan. No hay ningún sistema educativo en el mundo que a diario enseñe la danza a los niños, al igual que enseñamos las matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué se enseña matemáticas y no se puede enseñar danza? Las matemáticas son muy importantes, la danza también. Los niños y niñas bailan siempre y los adultos bailan también. Y a veces la gente se luce bailando. Son artistas bailando, y ustedes son artistas bailando. Aquí todo el mundo, yo no soy capaz de bailar la bachata, no soy, porque eso necesita uno ser de aquí. Los niños empiezan cada vez una perspectiva que quedamos con su cabeza y decimos que hay que trabajar la cabeza y nos quedamos con una parte de la cabeza, no estudiamos la totalidad. Pasa. La educación. ¿Quiénes triunfan en esto? Bueno, pues claro, el sistema educativo en el mundo se ha hecho pasar a carreras universitarias. La mayor empresa de paro en el mundo son los universitarios. Todo el mundo a hacer carreras universitarias, se denostó totalmente las carreras profesionales y ahora nos encontramos que ahora un profesional cuesta un ojo de la cara para que te haga algo. Y sin embargo, los universitarios, pues todo el mundo se fue a la universidad porque estaba de moda y esto es lo que tenemos. Y además, la universidad estaba preparando técnicos para la época de la industrialización. Y ahora resulta que la industrialización
ya no está. Y ahora tenemos que preparar gente para la comunicación. Y es otro problema. Por lo tanto, producir profesores universitarios. ¿Qué pasa que no pasa ahora? Bueno, por lo tanto, vamos a ver de las titulaciones. ¿Qué titulaciones se están dando? Siguiente. No todos, pero la mayoría vive para sus cabezas y viven arriba y ligeramente a un lado de la cabeza. Es lo que se estudia, a un hemisferio. Consideran que sus cuerpos como una forma de llevar la cabeza. Lo importante es la cabeza y el cuerpo solamente sirve para llevar esa caja maravillosa de 10 elevado a 11 millones de neuronas que tenemos. Esperando que termine, claro, están dando clases, esperando que termine para luego hacer sus fiestas particulares. Seguimos. Nuestro sistema educativo ha sido inventado en el siglo XIX con unas ideas totalmente de la industrialización. Hay que dar salida a eso y hemos inventado carreras para eso. Por lo tanto, habrá que invertir ese proceso y habrá que saber cómo lo vamos a hacer, porque la industrialización ya pasó. Y ahora hay que educar en la era del siglo XXI, en la era del siglo de la comunicación. A lo mejor lo que hay que pensar hacer para los profesores de filosofía es que los alumnos sean críticos ante los grandes medios de comunicación. Menudo fraude. No nos están defraudando. Son un apoyo enorme los grandes medios. Pero ¿quién es capaz de saber qué información tiene una buena fuente? ¿Qué información es verdad? Yo me he enterado recientemente que hoy se pueden hacer tesis por internet pagando y camuflan todo planteamiento de copia. O sea, que ahora olvídense ustedes, pagan ustedes a un señor que con un programa informático le va a hacer una tesis maravillosa y encima no va a aparecer plagio por ningún lado. Entonces, ¿dónde estamos? Ir al rincón del vago. Los padres realmente saben, una crítica que voy a hacer, cuando su hija adolescente llega a su casa y trae un móvil, ¿de dónde salió? ¿Saben la máquina del móvil lo que lleva dentro? Ustedes luego ocúltenle las cosas, háblenle con tabúes, cuando ellos lo que ustedes no les dicen lo van a buscar en Internet y lo tienen todo en Internet. Pues entonces la educación tendrá que entrar ya a formar parte de saber cómo trabajar con los grandes medios para que los alumnos sean críticos frente a los grandes medios. Los periódicos no dicen la verdad, son tendenciosos. Dependiendo del partido político, yo veo debates en España que me da pena, porque los periodistas están a favor de un partido y de ahí no salen. ¿Qué es el diálogo? Tesis, antítesis, síntesis. Para que haya un diálogo, tiene que haber una síntesis. Los políticos no saben hacer eso muchas veces. Hay una tesis, habrá una contraposición, pero hay que dialogar para lograr una síntesis dialéctica. Y eso hace mucho que existe, pero no se cumple. Pasamos. Vamos a ver qué se valora. ¿Qué títulos? Pasamos más. Antes, estábamos en la época de la industrialización, había que hacer unos títulos determinados para eso. Ahora estamos en la era de la comunicación. Tenemos que preparar títulos para eso. Por lo tanto, hablábamos de licenciaturas. Y ahora habrá que defender lo que decía Ligia a mí en su momento. Hay que defender maestrías. Pero yo le veo un peligro a las maestrías. ¿Para qué se hacen las maestrías? ¿Para ser más especialista y trabajar con niños? ¿O para hacer una maestría para cobrar dinero y pasar a otro estamento? Si estamos haciendo eso, esto es un fraude.
porque no resolvemos el problema que tenemos. Las maestrías son para que, como decía la ministra en aquel momento, quiero que los profesores sepan trabajar con niños, que no tengan título. Pero claro, si ahora resulta que se hace una maestría para pasar a otro estamento y para cobrar más y abandono la enseñanza, estamos invirtiendo para nada. Piénsenselo bien, porque yo es una realidad que creo que existe. Es un proceso de inflación académica. Ello nos indica que toda estructura de la educación está cambiando bajo nuestros pies y que hay que hacer algo. Necesitamos una nueva noción de inteligencia. Pasamos. Una inteligencia es algo maravilloso e interactivo. Tiene que interaccionar. Hay una anécdota que os cuento para que veáis. Esta sí quiero leerla, porque es muy significativa. Es una de las coreógrafas más conocidas y exitosas del mundo. Y los últimos años, en la escuela, ¿qué le pasaba? Que iban allí que era hiperactiva. Y a los hiperactivos en las escuelas se les empastilla. Y fue un médico, y el médico le dice, bueno, ¿qué le pasa a su niña? Que era díscola, que no sé qué, que no atendía, que no sé cuál. Y el médico está hablando con su mamá y con su hija. Y entonces manda a la mamá que salga con él fuera y le pone una música a la niña. Y la música, dice la mamá, obsérvala. Y la niña le pusieron la música y estaba bailando. Este doctor no le dijo que tenía esa enfermedad tan corriente. Le dijo, esta es una artista, llévela a una escuela donde pueda trabajar. Y fíjate a dónde llegó. Claro, pero tuvo la suerte de que encontró un médico que fue razonable y la orientó y la salvó. Pero ¿cuántas a lo mejor pues no ha sido posible esa transformación? Luego hay que quedar también con un buen profesional. Por lo tanto, ha explotado en nuestras mentes la misma forma que nosotros hemos explotado el mundo. Adelante. Fíjense lo que dice. Si desaparecieran todos los insectos de la Tierra en menos de 50 años, toda la vida en la Tierra desaparecería. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en menos de 50 años, todas las formas de la Tierra florecerían. Somos unos depredadores. Claro. Yo creo que es duro la frase. Somos unos verdaderos depredadores. Nuestra tarea es educar al ser completo, enfrentarse al futuro. Nosotros no lo veremos, pero ellos sí. El futuro lo van a ver ellos, yo no lo voy a ver. Yo ya tengo mucha edad, yo creo que voy a ver poco ya, pero bueno. Por lo tanto, esto era lo que les quería decir. Claro, porque lo que les estoy diciendo, los digo bajo la óptica de que lo siento. Si no me importara, no se lo diría. Porque creo que la solución de la humanidad está en la educación. No hay más. Bueno, hemos oído esta excelente charla, enriquecida con muchas experiencias, con mucha vivencia, que es fundamental eso. Así que damos las gracias, profesor, por esta magnífica exposición. Y ahora damos los turnos, no mucho porque ya es bastante avanzada la hora. O sea que los que quieran hacer alguna pregunta o alguna acotación, por favor, que levanten la mano. Buenas noches, Héctor Valera, colega también suyo, filósofo. Hace mucho me hace ruido, no sé quién aportó eso al conocimiento social, la palabra desconstruir el conocimiento. Hay que desaprender. Perdón, Desaprender. Desaprender. Sí. Desde el punto de vista filosófico, entiendo que el ser humano aprende constantemente. No desaprendemos, cambiamos conocimientos por otros, olvidamos algunos conocimientos, pero no podemos dejar de aprender. Es tanto así que aprendemos a montar bicicleta a una edad X y ese conocimiento no se va de la cabeza.
Volvemos a montar bicicleta en 10, 20, 30 años, es como hacer el amor. No podemos olvidar eso. Volvamos a repetir, ese conocimiento está ahí y se plasma. Entonces, me hace mucho ruido que constantemente muchos espacios, y más ruido ahora con un filósofo que diga que el ser humano aprende a desaprender. Me gustaría que usted... Claro, es decir, hay que aprender a desaprender, porque hemos aprendido muchas cosas mal. Por eso hay que aprender a desaprender. Hay muchas cosas que tenemos en nuestra cabeza, y digo a los filósofos más, porque tenemos tantas cosas en la cabeza que para poder dar clase tenemos que aprender a desaprender. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros los filósofos, por regla general, yo cuando doy cursos a filósofos, nos podemos perder en disquisiteces del sexo de los ángeles, muchas veces en cuestiones metafísicas, pero no somos capaces de bajar de la pirámide platónica a la doxa. Y eso es lo que hay que aprender a desaprender. Es decir, has hecho un aprendizaje, pero no lo has interiorizado totalmente. Y en la lógica, y eso os lo puedo demostrar, en la lógica, los niños de 9 años, en Harry, hay profesores de filosofía que no desmontan los razonamientos lógicos de los niños, porque no han, realmente hay que aprender a desaprender, a bajar desde arriba, ahí. Porque usted tiene que hablar a los niños de 16 años, que no son universitarios, y tú tienes un nivel de doctorado, de posgrado, y entonces tienes que aprender a desaprender, a ver cómo bajo yo ahí. Es un proceso de aprendizaje. Es decir, el profesor tiene que traducir y tiene que aprender a desaprender lo que sabe, para hacerlo asequible. Ese es el proceso de aprender a desaprender, que sería un aprendizaje didáctico. No sé si te he respondido. Claro, es que parece un subterfugio, pero es que tú tienes que aprender a desaprender lo que has aprendido, porque no sabes ejercitarlo para que lo aprendan los demás. Y eres profesor. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quieres decir? Has aprendido, pero ¿has aprendido para enseñar o para saber? La razón es que si tú eres profesor, tienes que saber para enseñar. Era lo que le decía yo, bueno, tú eres un señor intelectual, pero no eres nada buen profesor, nadie entiende nada. Todo el mundo dice, sabe mucho, pero no entiendo nada. Eres un mal profesor. ¿Sabes mucho? Sí, tradúcelo. Claro, si no lo sabes traducir, no sabes, aprende otra vez. Pero eso no te lo han enseñado en la universidad, claro, ese es el problema, es que no te han enseñado en la universidad. Por eso tienes que aprender ahora a desaprender lo que no te han hecho aprender. ¿Saben cuándo aprendí yo lógica formal? Cuando di clase. Porque en la universidad parecía un caos. No sé, si que no sabían, o que no se expresaban, o que no sé. Y yo cuando tuve que hacerme yo profesor y explicar la lógica formal fue cuando aprendí lógica de verdad. Porque tuve que empezar a desaprender lo que ya sabía. Tenía muchas cosas en la cabeza, pero no sabía mostrarlas, lo que decía el vídeo. Un profesor lo que tiene que saber es mostrar lo que sabe. Podríamos discutir mucho, ¿eh? Me agradaría. Y te agradaría que te metieras en filosofía para niños también, porque necesitamos filósofos que se compliquen la vida. Bueno, maestro, Lilian Gillian tuvo la oportunidad de estar de frente a un doctor que pudo identificar su potencial y entonces llevarla, no, ya lo que es una bailarina. Nosotros tenemos en nuestro sistema educativo 70.000 niños que ya son adultos, ya fueron niños, ahora son adultos, que no pudieron pasar las pruebas nacionales y hoy se encuentran en una situación de un limbo, porque el sistema se ha transformado, incluyendo el técnico profesional, donde los requisitos que piden mínimo para ciertas carreras, que antes era un 8º curso, ahora es un bachiller, y se le ha coartado también esa oportunidad. Y tenemos este ejército de jóvenes, adultos, que están gravitando en nuestra sociedad con esa opción que no tuvieron la bailarina. ¿Cuál es su opinión con relación a la creatividad, cómo se mata la creatividad de estos futuros jóvenes que se le impide por medio de estas pruebas nacionales? Claro, realmente las pruebas nacionales les impiden la creatividad, pero hay que crear programas para ello. Hay que invertir.
Es decir, tiene que haber inversión. Y también para trabajar la creatividad, el profesor tiene que ser creativo. Yo, por ejemplo, en esta maestría, una de las cosas que van a hacer es hacer teatro. Y tienen que saber dirigir el teatro. Yo no sé si ellos han dirigido alguna vez un teatro, pero yo les pongo ante la situación de que hay que dirigir una obra de teatro escrita. Y tienen que ser ellos el director, el decorador. Y yo creo que se descubre. Mira, yo descubrí, y está presente aquí, en una maestría, a una mujer que está aquí, que va a ser profesora ya. Yo la descubrí en filosofía para niños, está ahí, es Virginia. Va a ser una de las primeras que va a dar como ya en la labor de maestría de filosofía para niños, pues yo la descubrí en esa clase de maestría, que estaba con unas capacidades muy buenas y muy dotada, aunque no es filósofo. ¿Entendido? Con lo cual quiere decirte que si tú realmente trabajas en comunidad de indagación, descubres a las personas que están en esa comunidad. Si no, no. Yo este año estoy contentísimo. Llevo un mes aquí y con los 32 alumnas, tengo 32 alumnos, ya me gustaría a mí que las evidencias hubiesen sido grabadas las sesiones. Se van a asustar ustedes de lo que han progresado, de lectura, de pregunta, de razonamiento y de empatía. Y llevamos un mes. Es que no son los mismos que entraron, son totalmente distintos. Eso en un mes. Echen usted años. ¿Entendido? Es decir, claro, el trabajo de la educación también es un trabajo a largo plazo. No se ve de inmediato. Es decir, tú cuando te das cuenta la función tuya como profesor, te lo demuestran los alumnos cuando ya pasa un tiempo. Yo le propuse una conferencia a la doctora y ella no la debió de entender muy bien. Descubriendo el maestro y el profesor que llevamos dentro. Y es mi vida. ¿Cómo fui descubriendo yo que era profesor? ¿Y qué tengo que valorar yo como profesor para descubrirme a mí mismo? Claro. Es decir, todo el mundo lleva dentro la capacidad de ser maestro y de ser maestra. Lo que pasa es que algunos lo ejercitan y otros no lo ejercitan. ¿Entendido? Entonces, claro, lo más triste de esto es que la gente que se dedica a la docencia resulta que no tienen didáctica. Y entonces, al no tener didáctica, te sueltan a unos niños ahí ávidos de saber, pero tú no sabes, no estás preparado para enfrentarse a esa realidad. Y os voy a contar una anécdota. La que es presidenta ahora de mi centro fue alumna mía. Ella hizo el CAP conmigo, que es el Certificado de Adaptación Pedagógica para ser profesor. Y ella iba a mis clases. Y mis alumnos cuestionan todo. Y entonces yo le dije, ¿puedo quedarme en clase cuando tú des una clase o me puedo ir? Si te violento, me voy. No, quédese usted aquí, profesor, porque sus alumnos cuestionan todo y si yo no sé responder. Y ya era licenciada y doctora. Eso va un poco para que te esclarezco un poco la idea. Claro, es que doctora en filosofía, licenciada en filosofía, y los niños de COU, que son los que van a entrar a la universidad, en la historia de la filosofía, cuestionaban todo y entonces ella tenía miedo de no saber responder. Supongo que ella sabía. El valor se le supone. Pero otra cosa es que tú sepas responder ante una pregunta que te haga una alumna o un alumno. Pero hay que ser honestos, ¿eh? ¿Qué quiero decir con eso? Yo, ante una pregunta de un alumno o una alumna, yo no lo sé todo, ¿eh? Y soy honesto. Si me preguntan algo y no lo sé, le digo, mira, lo siento, mañana te contesto. Me puedo informar. No lo que hacemos a veces, que le decimos una serie de cosas, una serie de razonamientos que no entienden nada
pero ya por cansancio te dicen, lo he entendido. Sí, profesor. Sí, profesor, usted habló hace un momento del desarrollo de las inteligencias. Sí. En el país se está desarrollando el sistema de competencias y se está estableciendo en las universidades y también en la educación en sentido general. ¿En qué relación tiene el desarrollo de competencias de la inteligencia con las competencias? ¿Podrían ayudar al desarrollo de las inteligencias? Si están bien programadas y están bien estudiadas, pueden ayudar mucho y resolver muchos de los problemas que hoy tenemos, muchísimos. Pero claro, hay que estructurarlo. Hay que saber cómo hacemos esas competencias, claro. Recuerde que ahora, por ejemplo, en el país se han sistematizado unas competencias básicas, unas que son de formación general y otras ya más específicas para cada área del conocimiento. Pero también hay que tener en cuenta una cosa con las competencias, porque a veces hablamos de muchísimas competencias que en el fondo no son competencias, sino que son activismo, activismo, activismo. Eso no vale. Resultados que podrían ser resultados de claro, aprendizaje. porque si yo lo que hago es muchas actividades que pueden potenciar cosas, pero si realmente no llevan una filosofía que los sustente, no sirve. O sea, hay que pensárselo. Hay que trabajar las habilidades. ¿Y cómo? Pues por competencias. Los niños lo que tienen que aprender son habilidades del razonamiento, de la investigación. Yo me maravilla. ¿Dónde están las habilidades en la universidad cuando un alumno acaba su carrera y tiene que hacer una tesis y no sabe por dónde empezar? ¿Qué te han enseñado en 5 años? ¿Por dónde empiezo, profe? Pues yo creo que la investigación es una habilidad que hay que mostrar al alumno, y hay que caminar con él junto para que realmente él progrese en ese proceso de investigación, porque es un procedimiento. Claro. Yo sé cuando un profesor, en España, aquí no, cuando un alumno me viene y me dice, yo tengo que hacer la tesis esta, nada más que me dice la tesis que me dice, yo es de tal profesor. Porque a veces los profesores mandamos tesis para ampliar nuestras publicaciones. Y encima no somos honestos, porque encima no decimos que es un trabajo hecho por una alumna mía, sino que digo que es un trabajo que he hecho yo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer los profesores es emitir buenos juicios y ser honestos. Bueno. Gracias, profesor, y a ustedes por su asistencia.